Torna a Fem Ciència, una sèrie per repensar el feminisme, la història i la cultura científica. Aquesta quarta temporada està dedicada a la història mediambiental. Avui parlarem amb Leida Fernández Prieto, investigadora del CSIC. Els seus temes d'estudi es centren en el coneixement agrícola i ecològic del Carib, especialment de Cuba, durant els segles XIX i XX. ¿Es la historia de la ciencia y la tecnología sexista? La respuesta es sí, tanto sexista como que no ha incluido una perspectiva de género, no solo porque cuando miramos hacia atrás se ha predominado en una construcción que valora mucho más el esfuerzo de hombres, sobre todo blancos y occidentales, más que la inclusión de las mujeres o de la perspectiva de género, ¿no? Durante muchos años esto ha sido el ABC de la historia de la ciencia y la tecnología. Cuando vas a buscar a expertas o a expertos, siempre se te ocurre en primer lugar un hombre, ¿no? No pensamos, no tenemos esa conciencia de que hay mujeres expertas en cada uno de los campos de historia de la ciencia y la tecnología que si hacemos un poquito de esfuerzo, la encontramos con facilidad. Pero es más fácil porque esa construcción nos ha venido de antaño y nos ha venido y nos sigue permeando, ¿no? Muy recientemente ha habido una renovación al frente de las diferentes revistas de historia de la ciencia. En el caso de Arbor y de Asclepio, hoy en día hay dos mujeres al frente de esas revistas. En mi caso, por ejemplo, que es la revista de Asclepio, soy la primera mujer que está al frente de una revista de historia de la ciencia española, en una revista que se inició en 1948. Entonces, has visto todo lo que ha pasado de tiempo para que haya por primera vez una mujer al frente de esta revista. Y eso cada vez más necesita un enfoque patente en ese aspecto, ¿no? O sea, que miremos hacia eso y seamos conscientes de que hay que hacerlo, porque si no, de ninguna otra manera podemos ser visibles, ¿no? Quin paper té la història de la ciència en la lluita pel canvi climàtic? De primer orden, tener esa relación entre historia de la ciencia y el clima. Es curioso porque en los últimos años esta historia de la ciencia y la tecnología se va más hacia ver parámetros, ¿no? En baremos para medir el cambio climático. Sin embargo, necesitamos buscar los antecedentes de ese cambio climático, como se están haciendo en los últimos años, pero que necesitamos mayores historias que vayan hacia ese fin, ¿no? O sea, yo creo que tenemos en nuestras manos un arsenal de cómo, por ejemplo, desconocemos en muchos casos cómo nuestros ancestros o nuestros locales, o sea, los nativos, estaban luchando contra esas afectaciones climáticas, que no necesariamente se conocían como cambio climático, evidentemente, pero afectaban y se guiaban, pues eso, por la luna, por los cambios de estaciones, o sea, incorporar todo este mapa de saberes locales a ese cambio climático y a dar respuestas. Entonces, esta es una de las historias que yo pienso que es un eslabón importante para poder construir historias más sostenibles e historias que expliquen el cambio climático, más allá de crear invenciones o medidores de ese cambio climático, hay que volver atrás y además apoyarnos en diferentes disciplinas, ¿no? En els teus treballs mostres el Carib, en concret Cuba, com un espai centre en la construcció i circulació del saber agrònom tropical. Podries explicar-nos el concepte de Islands of Knowledge? Acostumbrados a que haya una isla centro del conocimiento. Efectivamente, esto fue así para los centros del saber imperial, para centros del saber que siempre han sido los privilegiados dentro de una historia del conocimiento. Cuando yo estaba trabajando el tema de Cuba, me di cuenta, el tema de Cuba y el tema de las plagas azucareras, me di cuenta que estos problemas con respecto a las plagas, a la pérdida de fertilidad de los suelos, es algo que afectó a todos los centros productores, o sea, a todos los espacios productores. ¿En qué medida fueron ellos islas, centros del saber? Pues en la medida en que estos problemas los fueron afectando y tuvieron que buscar soluciones para poderlas llevar adelante y sobrellevarlos, ¿no? Lo que me permitió era crear un poco la metodología para hacer énfasis en dos cosas importantes, creo yo. Primero, vincular el análisis no a una perspectiva vertical del conocimimiento, sino a una perspectiva horizontal. O sea, cuando tú te alejas de ver siempre la relación colonia-metrópoli para ver las relaciones entre esos espacios productores con diferentes historias imperiales, con diferentes historias de desarrollos locales,
te dabas cuenta que compartían e intercambiaban muchísimo conocimiento. Entonces, esto no se explicaba si tú lo hacías desde una relación vertical, sino que tenías que ampliar a esa relación horizontal. Y luego lo otro que me sirvió también es para ver, no de la importancia a un espacio en particular, sino ver eso en multiescala y multisituado, o sea, ver en qué momento esta isla fue importante, o sea, isla, metafóricamente, claro está, y en qué momento dejó de ser importante, no porque ese problema no subsistiera, sino porque en otro momento fue más importante otro espacio productor. Incluso a veces confluyen esas islas. Entonces, esta es la idea de Island of Knowledge, ¿no? Precisamente de centrar el conocimiento. Com l'estudi de les plagues i les malalties agrícoles ens pot ajudar a entendre els processos de transmissió del coneixement? El estudio de las enfermedades azucareras, que es el tema en que yo más he trabajado, creo que es idóneo para ver la forma en que se transmite el conocimiento. Por ejemplo, una de las deudas pendientes que tienen estos análisis es cómo participaron en la construcción de una fitopatología azucarera tropical los saberes locales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, que sí fue importante para la plaga azucarera del siglo XX, que es llamada el virus del mosaico de la caña, es un insecto como agente vector. En Cuba durante muchísimos años, a finales sobre todo del siglo XIX, se empezó a atender la importancia del llamado borer de la caña que afectaba a las plantaciones azucareras. Pero su afectación siempre fue gestionada de manera tradicional, local, con perspectivas que aún no conocemos, pero nunca fue un insecto importante tener en cuenta como propagador de una enfermedad que casi colapsa la industria azucarera tropical a inicios del siglo XX. ¿Qué pasa con esto? Que esto cambia después durante la epidemia global azucarera del virus del mosaico de la caña de azúcar. Y en ese entonces el borer, como otros insectos, empiezan a ser importantes como propagador de la enfermedad. Entonces, como a veces son historias que parecen que no son complejas o que suelen ser a veces ajenas a nuestro entendimiento, pero cuando las pones en valor, te permiten, o sea, son estudios idóneos para ver, pues eso, relaciones entre humanos y no humanos, relaciones entre tradiciones locales de gestión sostenible con el medio ambiente, a tradiciones incorporadas o importadas que desplazan estos saberes y que en algún momento crean más problemas que los propios que se creaban antes con estas soluciones locales, ¿no? Les dones van poder participar en els debats agrícoles a Cuba durant els segles XIX i XX? La participación de las mujeres en los debates agrícolas, para el caso de Cuba, es muy interesante. Sí que las encontramos, sobre todo en el siglo XX, y además son mujeres que los estudios que se han hecho o los casos que se han puesto de relieve no son mujeres cubanas. O sea, son mujeres, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Eva Mameli, que fue la esposa de Mario Calvino, que dirigió la Estación Experimental Agronómica de Cuba en los años 20. Y realmente estas dos personas fueron importantísimas, pero se le ha dado mucho más importancia al caso de Mario Calvino que al caso de Eva Mameli. No hemos incluido la perspectiva de género en nuestros estudios y como casi siempre volvemos hacia las historias de hombres que tuvieron que ver mucho con estos debates, pero no con las mujeres que también estaban en un segundo plano. Y también en el caso de Cuba es un poco lo que te decía, a esta invisibilidad de las mujeres dentro de las historias, se unen que muchas no eran mujeres cubanas, que es una de las asignaturas pendientes principales que tiene la historia de la agricultura a la hora de ser puesta en valor. Com ha modelat l'imperialisme ecològic a Cuba? Les plantacions sucreres i cocoteres en són un exemple? El imperialismo ecológico yo creo que ha sido fundamental para moldear la historia de Cuba. Si la vincula desde el principio, ha sido una agricultura extractivista, totalmente en función de producir materias primas para el mercado mundial, es decir, en este momento estamos hablando del azúcar, pero también de productos tropicales. Puede ser las plantaciones, como mencionas, cocoteras, pero también puede ser el café en mucha menor medida, o el tabaco incluso, también en su determinada medida, fueron productos que fueron comercializados o pensados para un desarrollo hacia el exterior. Entonces, toda esta esquilmación de los suelos y de la naturaleza cubana ha estado muy vinculada con la producción de productos tropicales.
O sea, no hemos logrado, o sea, Cuba no ha logrado romper, y cuando digo Cuba también, de muchas de estas islas, antiguas islas azucareras, que no han sabido romper o no han podido romper con ese esquema de agriculturas orientadas hacia la exportación, o sea, hacia la exportación de productos tropicales. Y hoy en día, si vamos, por ejemplo, a mirarlas, se han convertido en islas turísticas donde también la degradación del medio ambiente es clave, ¿no? Pues, también estoy pensando, por supuesto, que ahora uno de los problemas que tiene Cuba es que no ha podido lograr una sostenibilidad en la producción de alimentos. De hecho, hay un lema en Cuba que ya por supuesto no está tan pensado para la situación actual, pero es sin azúcar no hay país, ¿no? En el sentido de que todo lo que producía el azúcar y todo lo que se vendía, se obtenían también todo el dinero que después servía para comprar alimentos o para desarrollar otras áreas de la economía cubana, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿cuál ha sido el precio? No solamente el precio de degradación de los suelos, hay un alto porcentaje de tierras improductivas porque ya no son sostenibles para la agricultura debido pues esto a la utilización de pesticidas, de insecticidas, de variedades que ya no son o cultivos que ya no son sostenibles en esas tierras y se han quedado como tierras improductivas. Com ha influït l'esclavisme en l'agricultura tropical? Quina era la participació de les dones i les nenes africanes esclavitzades a les plantacions agrícoles? Pues sin esclavitud no existía esta agricultura azucarera tropical. Cuba tiene, o sea, el grandísimo honor de haber sido el tercer lugar donde más se importó fuerza de trabajo africana esclavizada. Entre alrededor de 350 años, Cuba importó continuadamente mano de obra africana esclavizada para poder desarrollar todo este modelo de agricultura de plantación. Y además, para el caso de Cuba, durante esta inmigración ilegal hay un alto porcentaje de niños, porque los niños, como era ilegal y había que hacerlo rápido, eran más fáciles también de entrar dentro de las embarcaciones, pero también de controlar. Es cierto que hay un alto porcentaje masculino en las plantaciones azucareras, pero eso no quita que había también muchas mujeres y muchas niñas en las plantaciones azucareras, vinculadas a trabajos domésticos, pero también a trabajos propiamente de cortadoras de caña. Entonces, esto es clave. ¿Por qué? Porque es importante, porque dentro de una de las tesis más importantes que hay para la transmisión de conocimientos de los esclavizados hacia las sociedades donde vivieron, la mujer es importante porque fue la que es considerada el arquetipo en la transmisión de esos saberes. Al decir que no hay o que hay pocas mujeres, tan pocas que no vale la pena mencionarlas o que son números muy pequeños dentro de las plantaciones cubanas, también se está validando esa tesis de que no hubo esa resiliencia de los esclavizados o esa transmisión de los saberes porque fue mayoritariamente hombres los que estaban trabajando. Hay otro caso también importante que es ver cómo se manejaban todos estos cultivos en los llamados conucos, los conucos son pequeñas extensiones de terrenos que se le daban a los esclavizados para que cultivaran ellos sus propias siembras, ¿no? Entonces, habían siembras que eran siembras tradicionales locales, como por ejemplo el caso de la yuca, pero también hubo otras siembras, como por ejemplo el caso del quimbombó, que era una planta introducida durante el tráfico de esclavos de origen africano. Y muchas de esas siembras fueron participadas por mujeres, pero también por hombres, ¿no? Moltes gràcies, Leida. Seguim amb aquesta quarta temporada. No us perdeu els següents episodis. Fins aviat!